Bueno, Barili. Buenos días, Federico, Isabel. Tenemos hoy una gran invitada. Sí, señor, con esta música así detectivesca, ¿verdad? Porque nos acompaña Reyes Calderón. Buenos días, querida, bienvenida. Buenos días a todos, encantada. Que presenta su nueva novela, El juego de los crímenes perfectos, que está editado en Planeta y que una vez más, yo no sé tú, Isa, pero yo he empezado a leerla y no podía parar porque es una historia, bueno, que tiene todos los elementos para que te enganche desde la primera página. Os pongo un poco en situación. Además, todos los elementos también que tienen que ver con la actualidad, ya que se desarrolla pues cuando empezó la pandemia, al cabo de unos pocos meses, cuando pues todos o casi todos los españoles vimos esas imágenes espantosas del Palacio de Hielo de Madrid, ¿no? convertido en morgue. Prohibidas, sí. Porque hay que recordar que eso fue un acto, bueno, consiguió Fernando Lázaro precisamente. Sí. Esas imágenes, ¿por qué había que tapar eso? No, si yo no digo que hubiera que taparlas, digo que era espantosa la situación. Tremendo, y al mismo tiempo pues era un respeto. Y yo recuerdo cuando salieron con los militares ahí cantando la muerte no es el final y tal, al contrario, era mucho más digno lo que se ocultaba que lo que se mostraba. Y de hecho la muerte, esa escena de la muerte no es el final, la graban vecinos, Federico, no existe una grabación buena realizada por una televisión. El gobierno se negó a reconocer, el homenaje más igual bonito que IFEMA que se les también pudo hacer. se negó, igual que el Zendal, se negó a reconocer que existían, pero vamos a ver. Bueno, el caso es que a Reyes esa imagen pues le desata toda una historia con muerto incluido, que es la que cuenta en El juego de los crímenes perfectos. ¿Cómo aparece esta historia, Reyes? Bueno, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo estabas? Igual que ¿qué hacías el día que mataron a Kennedy? Sí. Yo estaba en mi casa me traje los que vivían fuera y tenían una sanidad, países con una sanidad con menos medios. O es que Reyes tiene 9 hijos. Y me traje a 6. Y volvieron todos, ¿no? A casa en ese momento, sí. 6. ¿No dijeron que no? No, les dije, oye, si queréis veniros, y sí. Yo no pensaba que iba a tener tanto éxito porque vinieron 6. Y en un apartamento pequeño, pues tuvimos que hacer... en fin, hicimos, muy ingenieros todos, hicimos un listado y cada uno seguía sus tareas, sus horarios. Y la pequeña, que tiene una buena voz, a 17 años, cantaba en el garaje del edificio, porque es que era el sitio donde no molestaba a nadie. Porque ya si se ponía a cantar en casa, eso ya era imposible. Sí. Y yo vi esa imagen en televisión, a mí no me pareció una imagen dantesca, pero era dantesca porque la situación de una pandemia es dantesca, no porque no entiendo un ocultamiento de esto, pero se me unió esa imagen con una orden ministerial de prohibir cualquier tratamiento con cadáveres, porque efectivamente en cuanto tratas cualquier cadáver puedes difuminar el virus y por tanto se prohibieron las autopsias. Entonces eran momentos en los que si te morías seguro que era por el COVID y además no te podían hacer autopsia, nadie iba a investigar nada, con lo cual era el escenario perfecto para un crimen perfecto. Claro. Que a ver los ailos que dicen los gallegos. Entonces después de ver esa imagen... yo quería empezar la novela en pandemia, pero cuando ya se viera el hielo, porque en esa imagen pusieron obviamente unas tiras para colocar no sobre el hielo, sino los ataúdes sobre unas tiras verdes. Los muertos estaban clasificados por un Excel. Tu familiar estaba en la E45, no se veía el hielo. Entonces la novela empieza cuando se ve ya todo el hielo menos un ataúd que nadie ha reclamado. Claro, cuando nadie lo reclama, pues tiene que venir el juez. Oye, qué buena idea. Cuando yo vi aquello, digo, pero fíjate que yo pensé, se van a quedar varios porque los familiares han podido morir también. Uh-huh. Claro, o porque ahí van llevando gente, pero claro, ¿quién sabe el que lo recoge esta semana si hace 3 semanas la familia de este señor estaba viva, muerta o tal? Yo pensé, pero digamos, no se me ocurrió la idea de novela, sino cómo... Si es que a lo mejor la familia se queda sin reclamar porque ya no hay familia. Pero hubo también, Federico, hubo también confusiones. Hubo fallecidos que se perdieron en el... Claro, tampoco se permitía abrir los féretros, no se podía abrir para ver a tu familiar y había una serie de condiciones que te permitían
O sea, comprendo, me lo tengo que hacer mirar, pero mi mente criminal enseguida dijo, si yo quisiera matar a alguien, este es el momento perfecto. Pero vamos. Algún amigo me ha dicho, me lo podías haber dicho antes, pero... Es lo de esconder un cadáver en un cementerio, ¿verdad? Exactamente. Es el sitio más... Debajo lógico. de un muerto, además. Más lógico, Claro. ¿verdad? Siempre, sí. No sé si la capacidad, bueno, depende del tamaño. Mira, ya está pensando, dará. ya está. Sí, a ver, son 24 centímetros y tal. Sí. Sí, sí. No, esas cosas hay que verlas, porque me acuerdo en una novela que había una persona que llevaba mucho dinero en una bolsa y la persona tenía cierta edad y dije, oye, vamos a ver cuánto pesa este dinero, porque el dinero pesa mucho. Sí, ¿no? sí. En el alma, en el bolsillo y físicamente. Y digo, a ver si una persona es capaz de soportar ese peso. Ese tipo de cosas pues, se te terminan ocurriendo con... en fin. El caso es que se queda este cadáver solo en el Palacio de Hielo de Madrid, que nadie sabe de una anciana que pues supuestamente no tendría familia, nadie lo ha reclamado y el juez tiene que decidir qué hacer con él, si hay un enterramiento público, en fin. Pero claro, tienen que comprobar que es la persona que dice la etiqueta que es y no es. Claro. Tampoco podemos contar demasiado de... No es, y además está raro. O sea, está vestido raro, los zapatos no le caben. Está preparado para ser el cadáver que hay que investigar. El cadáver es imperfecto. El crimen es perfecto, pero el cadáver... Bueno, a partir de ahí se desarrolla toda la historia, que evidentemente no podemos contar más. Hay unos personajes que no pueden ser más reales y al mismo tiempo más divertidos, porque es lo que le comentaba a Reyes, ¿no? Que realmente es una novela negra que tiene mucho sentido del humor. Y eso se agradece porque hay algo tan tremendo en lo que se está contando, pero está absolutamente contrarrestado con unos personajes que tienen algo... Eso tiene Reyes, que es la primera novela policíaca, la inglesa, Marjorie Allingham, en fin, siempre hay un elemento de humor, muy británico, pero de humor. Es decir, y aunque sea formal y realmente se trata de crímenes tremendos y tal, pero siempre, o el narrador, o un personaje al menos, siempre tiene un punto de humor, que luego eso ha desaparecido en los últimos años, pero en la novela clásica, la Edad de Oro que se dice, se daba. De hecho, ves que ha venido Reyes con un collar de perlas, como Agatha Christie. Sí. Bueno, sí. Pues eso, el humor. En España se dice que las novelas de crímenes no puede haber humor. Y yo disiento. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá en eso tenga un punto de británica. No es el humor de carcajada, es otro humor. Incluso a veces es más ácido, pero sí. La propia Agatha Christie tenía siempre tantos detalles, pequeños hilos, pequeños retazos que iba dejando, que hacían que te importara poco quién era el muerto, que es también de lo que se trata. Darle importancia para que todos lo lean. García Pavón al principio, en La Mancha, que tiene, claro, el problema es que el humor británico es de los británicos, en La Mancha no puedes hacer mucho humor, pero siempre tenía un punto que es la primera novela policíaca o de intriga, etcétera, aparte que fuera Plinio, un personaje, digamos, de pueblo, pero había un elemento de humor fino. Tampoco grosero, no Monty Python, ¿eh? Ahora yo creo que se ha perdido. Tarantino ha acabado de estropearlo todo. Hay que sacarle el cerebro a 3 muertos, meterlo a 2 vivos y disfrutar haciéndolo, ¿no? Sí, yo soy poco sangrienta. Sí. No, eso tengo en mi favor, creo. Me gusta mucho más el porqué que el cómo se ha hecho. Y al lector que le guste mucho lo sangriento sabe que tiene muchos escritores españoles a los que puede acudir. En mi caso sería más una novela de suspense, o dicho de otra manera, han puesto una portada que me encanta, que es blanca completamente, o sea, es un punto negro sobre blanco. A mí no me gusta el gris, pero me gusta que haya bastante blanco en las novelas, ¿no? Es auténtica novela negra y a mí lo tiene que algo de morgue, ¿eh? Me ha llamado la atención es el control que tiene Reyes de determinados temas que a mí me fascinan, como son la medicina, como son la criminología forense, como son la psicología clínica. ¿Qué tipo de asesoramiento o directamente te has metido en esos mundos ya para conocer? Es verdad que tú tienes una trayectoria larguísima, ¿verdad? Con Lola Machor, que también ella tiene un punto de conocimiento criminal, pero yo le decía a Federico, digo, hay un capítulo que es un capítulo
capítulo de Anatomía de Grey o un capítulo de cualquier serie de médicos que podamos ver, si la parte picante. Yo creo que uno de los cumplidos que me han hecho más, en fin, que me ha gustado más como escritora de novela negra ha sido un policía de Pamplona, de los de toda la vida, que la primera vez que fui a verle hace muchos años con el argumento de mi novela no hacía más que hacer así con la cabeza. Y la última vez que lo vi me dijo: cada vez vas matando mejor. Entonces, bueno, ya son años dedicada. Pero me suelo asesorar muy bien porque a mí me gusta, yo procedo de las matemáticas, me gusta ser precisa. En este caso ha sido bastante fácil porque estoy casada con un médico y tengo 2 hijos médicos, mi abuelo médico, es decir, yo he vivido la medicina bastante. O sea, yo recuerdo a mi abuela que cuando entraba un paciente que tenía la consulta en casa, mi abuelo decía: este pásale primero porque este no me gusta nada el aspecto que tiene. Era mi abuela, después de tantos años ya clasificaba, hacía Oye, ¿cómo adivinan los una médicos? clasificación. De verdad. Es por experiencia y también por esa especie de empatía que le ven la cara, le ven el rictus, aparte el color de la piel, que engaña poco, pero la cara de sufrimiento, de tal. Y es verdad que hay gente que tiene el don y dice: uy, qué mal he visto al tío Anselmo. Oye, que el mes siguiente está muerto. Y la familia dice: pues sí, estaba bien. Pero hay gente que tiene ese don, a veces por la observación, yo creo que de alguna manera por cierta empatía también con el enfermo. También, ¿no? es muy posible. Entonces yo aquí lo he tenido muy fácil y bueno, en mi casa mis hijos pues jugaban, decía uno parada y se tiraba uno al suelo y los siguientes hacían reanimación cardiopulmonar, ¿no? O sea que me ha resultado todo muy... Y la psicología clínica, en eso te adentras, ahí he ¿verdad? estudiado mucho. Sí. Claro, cuando me tengo que meter en la piel de un asesino en serie, es evidente que tengo que rodearme de psiquiatría, de psicología forense, tengo que rodearme de casos reales, porque si no me resultaría un poco difícil meterme, aunque a lo mejor no, vaya usted a saber, pero sí, leo mucho psiquiatría, hablo con muchos psiquiatras, psicólogos. La psicología forense es, de todas maneras, todo este mundo sanitario, todo lo que tiene, es un ecosistema fantástico del que conocemos muy poco. Es que es bastante reciente, ¿no? O sea, estos grandes hospitales con muchos medios, que hace que España sea de los pocos países en que la sanidad pública es además complementaria con la privada, a veces por gestión privada, que es muy buena, realmente es de las mejores del mundo. Pero es tan reciente, cualquiera de los grandes hospitales, por ejemplo, de Madrid, que a veces son privados, pero con acuerdos públicos, médicos que están en los dos lados. Es decir, está muy, muy, muy bien relacionado. Pero llegas allí, ahora cuando ves un hospital de los nuevos, bueno, es un mundo realmente. Sí. Y además con una cadena de montaje, con una grandísima eficacia, porque hay una gestión privada que no son funcionarios, sino que tienen que rendir cuentas, y al mismo tiempo un detalle, una especialización en tantísimos detalles que te quedas desbordado, ¿no? Sí. Y muy humanos. Yo creo que, no sé, tú sabes mucho más de historia que yo, Federico, y seguro que a lo mejor me corriges, pero yo no sé si en la historia ha habido un caso en el que un país completo, sin que haya un político ni una campaña de publicidad ni un incentivo, saliera a las 8 de la noche, día tras día, semana tras semana, a aplaudir a sus sanitarios. No, pero eso es muy de España, ¿eh? Cuando menos te lo Y de esperas. Italia, ¿verdad? Bueno, en Italia empezaron, Sí. pero luego soltaron. O sea, Luego lo dejaron. No, aquí es que lo se dejaron, mantuvo no, mucho sí, tiempo. aquí Estuvieron no. como una semana. Aquí estuvieron aquí meses. estuvieron meses. Sí. Luego Ay, añadieron cosas, porque ya empezaron a poner música. ya, Y era- luego al principio era música, pero en otros no, porque al principio era un tío que tocaba la trompeta. Y entonces al atardecer a las 8 que un tío salía a su terraza, tocaba la trompeta, cuando acababa de tocar, pues nada, tampoco mucho, le aplaudían y todo el mundo se volvía a casa. Y se comunicaban los vecinos. Sí, Entre era ellos, una cosa gracias muy a este rara. momento salía al balcón. Yo creo que También- eso acabó cuando alguien intentó meter algo de política en el medio. Exactamente. Y entonces los ciudadanos dejamos de salir. Sí, no, sí. contra... No, No, esto es un aplauso a los sanitarios que se habían jugado la vida y muchos fallecieron por el tema y además con mucha humanidad, ¿no? La verdad es que la sanidad española, pública o privada y en colaboración, es fantástica y con muy pocos medios, porque faltó de todo. Bueno, los que murieron, los sanitarios, sobre todo es que no había medios y además los primeros fue un fracaso total. Yo esta mañana recordaba
hay 300 millones de euros que se perdieron directamente en compras y aparecieron un chino de Sant Cugat, que claro era del PSC, otro chino del Partido Socialista de Zaragoza que vivía en San Marino, sitio de lavado de dinero clásico. Por supuesto, todo el dinero que metieron nunca más se supo. Llegó un cargamento de mascarillas que eran de papel de seda y había que tirarlas nada más llegar. Es decir, cuando la política entró lo hizo fatal. Y muchos sanitarios y farmacéuticos, que a mí es lo que más me impresionó, sabían que podían morir, no había mamparas como esta, no pensaron. Hasta el tercer mes, después del 8 de marzo, no se admitió que había una pandemia. Llevaban trajes de y mantillo. sin embargo murieron sabiendo que se la jugaban. Y trajes de plástico. Y eso es completamente admirable, ¿no? Sí. De hecho, aquí hay un personaje protagonista, ¿no? Que es Paloma, la doctora Paloma Padierna, ¿no? que realmente es la que lleva el peso de gran parte de la historia y se puede ver también todo lo que le va ocurriendo alrededor. A mí me ha llamado mucho la atención, y verdad, te lo comentaba. Todos sabemos que durante la pandemia se ha hecho un cribado de pacientes y que hay personas, que también, efectivamente, que han podido tener acceso a máquinas que les han podido mantener vivos, pero nunca lo había leído tan claro como lo has explicado tú. Fíjate, es una parte que a mí me ha conmovido, ¿no? Porque hay unos códigos, se ponían códigos de colores. No sé si esto atiende a la realidad. Sí, atiende completamente a la realidad. Se pusieron de acuerdo, al no haber respiradores para todos, pues entre los médicos tuvieron que ver una comisión ética, decir a quién le ponemos el respirador y a quién no. Claro, lo fácil sería decir por edad, pero es que no solo es la edad, hay una serie de factores. Sí, ¿a quién realmente le podía salvar? Claro, una persona que tenía hijos frente a una persona que no los tenía y realmente a mí me ha sobrecogido, ¿no? Porque todos teníamos el rum de que eso había ocurrido y hemos hablado con médicos que más o menos intensivistas. Nos lo han dicho, no les da un poco de corte, pero es la verdad. Pero verlo escrito, pero perdona, de verdad que sorprende. ¿Siempre pasó lo mismo en las epidemias? Sí. No se podía, por ejemplo, evacuar a más gente que esto, pues se elegía. Y en las guerras, mira ahora, pero Federico. Igual ahora, pero claro, sí, pero es que es ese principio de realidad que vivimos en una sociedad tan de cuento que cuando viene la realidad, es decir, la muerte, la violencia, pues cuesta procesarlo, ¿no? Pero también es verdad que, igual que salíamos a las 8 de la noche a aplaudir a esos sanitarios que se jugaron la vida y muchos la perdieron por nosotros, los españoles y en general el ser humano es capaz de aprovechar una pandemia para hacer negocio, lo estabas comentando. Siempre ha habido mercado negro, siempre ha habido extraperlos, siempre ha habido gente que se aprovechaba de la vulnerabilidad de otros. Y es que este escenario era propicio para esta novela, para ese tipo de cuestión negra, ¿no? Digamos, ¿no? Porque, como bien dices, hay una palabra, los juristas son muy, muy simpáticos, tienen una palabra que dicen, se distrajo el capital. Se distrajo, pues bueno, pues se distrajo mucho en estas... Solo en mascarillas 300 millones. Mira, esta mañana he leído la noticia del mercado negro que ya está ahora en Ucrania, que unos son rusos y otros no se sabe, que aparte de asaltar, lo primero los rusos, que encima llevan la comida caducada y tal, asaltan los supermercados. Pero luego, claro, ya no hay luz, ya no se puede cocinar, entonces la comida de lata vale más. ¿Quién tiene? Los soldados que se acaban de hacer. Y hay un mercado negro ahora en Kiev, pero desde ayer, con la comida de lata que se han llevado los militares y ya están vendiendo a cambio de la joya, el detallito, el anillo. Es decir, la gente sobrevive como puede. Ahora, el primero que empieza a vender a cambio de una lata de garbanzos el anillo de casada, el ser humano. Uh-huh. Dicen, yo quería solo, para terminar, un apunte, porque dicen de ti, Reyes, que has llegado a estar tan obsesionada con tus personajes, los malos, porque aquí hay buenos y malos, que dormías con un cuchillo encima de la mesilla de noche. Sí, que sé que me lo tengo que hacer mirar y sé que es absolutamente irracional, pero yo escribo, cuando llegas tú a casa a las 2 de la mañana, yo me pongo a escribir. Todo el mundo está dormido, empiezas a oír la madera que cruje y tú estás rodeado de psiquiatría, rodeado de casos de asesinos en serie y metida en el cuerpo de un asesino en serie escribiendo.
Pues digo, mira, yo duermo mejor si tengo un cuchillo en la mesilla, no sea que pase, no sé, que esto... Un buen cuchillo de cocina, ¿no? No, uno normalito, Sí. normalito. O sea, real, normalito del eficaz. montón. Sí, sí. Estos. Que Pero manejable, bueno, por lo manejable. menos... No, y que sabría manejar con lo que Por controlas eso. de medicina y ciencia forense, sabrías dónde pincharlo, seguro. Bueno, pues muchísimas El juego gracias, de los crímenes perfectos. Reyes Muchas gracias, Calderón en es un Planeta. placer. Reyes, Gracias. y conserva ese humor. Es que la ves y ya te vas Sí, animando, ¿verdad? sí, sí. Sí. Muchas gracias, Reyes. Gracias a vosotros. Vive Colfort, ese es otro asesino, el silencioso, el colesterol. Pero es muy malo, es muy malo. Eso es. 2 pastillitas antes de dormirse, después de lavarse los dientes, y mientras duermes te deja las arterias niqueladas. Efectivamente. Y vamos con la crema antiedad de Posidonia de Mediterráneos, que viene Sí, Beatriz señor, de la sí, Torre señor. para hablarnos de sus beneficios. Es la mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.